Bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a hablar de sistema motor. Como comentaba, es un tema bastante high yield, o sea, es un tema que de alta rentabilidad. Suelen preguntarlo en exámenes parciales. Es un poco largo, pero lo importante es que al menos se queden con lo principal y le nazca la curiosidad de poder investigar un poco más y complementar más, aún más el tema. Bien, entonces hablamos de sistema motor. Sistema motor que básicamente es un sistema que va a estar integrado dentro de otros del sistema nervioso, es decir, principalmente el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, de los cuales ya hemos hablado anteriormente en organización del sistema nervioso, ¿cierto? Entonces decíamos, el sistema nervioso somático es el que básicamente integra las fibras nerviosas, pero ¿con qué tipo de músculo? Con el músculo esquelético, ¿cierto? Y el músculo esquelético es aquel músculo que está conectado o unido a los huesos. Por lo tanto, permite qué tipo de movimiento, un movimiento voluntario o un movimiento involuntario, muchachos, somático. Me gustaría que participen por el chat para que puedan ir teniendo o fijando conceptos. Exacta. No, no, doctor. Mucho cuidado, doctor Mantilla. Hablamos de somático músculo esquelético. O sea, ustedes hagan la prueba ahorita. ¿El movimiento que realizan con sus brazos, con sus pies, con sus piernas, es voluntario o es involuntario? Es voluntario, ¿cierto? Es voluntario. O sea, esa es su voluntad. Ustedes dicen, pucha, yo quiero agarrar tal taza o agarrar un vaso o agarrar mi lapicero, yo muevo mi brazo, yo muevo mi pie, yo quiero patear el balón, yo deslizo mi pie ajustando de que justo caiga en el punto exacto para que el balón se eleve, ¿no? Entonces es voluntario. Caso contrario ocurre con el sistema nervioso autónomo, que es involuntario. Entonces, ¿por qué les puse esta primera diapositiva en sistema motor? Porque en ambos va a haber movimiento, en ambos sistemas, pero la diferencia está para ser voluntario e involuntario con el músculo con el que se accione. Para que sea voluntario, se acciona con un músculo esquelético. Y el músculo esquelético está unido ¿a qué? A huesos. Mientras que involuntario, que es el sistema nervioso autónomo, genera movimientos, sí, pero ¿sobre qué tipo de músculos? Músculo liso y músculo estriado cardíaco, ¿sí? Y también inclusive sobre glándulas. Entonces, aquí integras otros tipos de tejido. Tejido, decíamos, de músculo liso, músculo liso, esquelético, pero, perdón, esquelético, estriado, perdón, estriado, pero cardíaco, ¿sí? Estriado cardíaco y también tejido glandular. Pero más que nada el movimiento va a ir sobre esto, sobre el músculo liso y el músculo estriado cardíaco, ¿sí? Es un movimiento involuntario. Y el motor voluntario es el sistema nervioso somático, que es músculo esquelético. Bien, partemos de ahí entonces. Recuerden entonces que en su cuerpo, en nuestro cuerpo van a haber dos tipos de movimientos. Uno involuntario que va a suceder en nuestras vísceras, en nuestros órganos, es decir, en el corazón, por ejemplo, en el músculo estriado cardíaco, o el músculo liso que va a pertenecer a órganos, por ejemplo, el sistema digestivo, lo que conocemos como el peristaltismo. ¿Ustedes han escuchado el peristaltismo? Es un movimiento en ondas que permite el paso del bolo alimenticio de la materia fecal, el primero por el esófago, el segundo por los intestinos, ¿no? Es un movimiento en ondas. El intestino está así, el intestino es así, y el movimiento que hace es como si fuera eh, más o menos esta dirección, ¿no? Esta forma. Como que hay un impulso, permite que el tracto pase, y luego nuevamente otro impulso, es como si fueran ondas. Ese es el peristaltismo, es involuntario sobre músculo liso. Bien, ya teniendo esto en cuenta, ahora sí vamos a hablar un poco más de sistema motor. Entonces, el sistema motor es un sistema que permite la ejecución de movimientos desde los más sencillos a nivel voluntario, como una huida o rascado, hasta los más complejos, como tener una postura, una forma de caminar o inclusive mantener el equilibrio. Para ello, hacemos uso de movimientos antigravitatorios que requieren, para que sean más complejos, van a haber mayor número de sistemas activos de control motor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos generar movimientos por reflejos.
¿no? Llega, no sé, una persona, pum, quiere golpearte en la cara. Entonces, frente a esa ese alerta de agresividad, automáticamente por reflejos es un movimiento hacia atrás. Es un movimiento sencillo, de huida, por ejemplo, de huida, ¿cierto? Pero si tú quieres, por ejemplo, en una pista de modelaje, las chicas, ¿no? Quieren como que afinar bien cada paso que dan, ¿no? Principalmente si usan tacos. Entonces, el movimiento que hacen es un movimiento más complejo de deambulación, ¿sí? Como caminar en pasarela, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso ya no solamente caminar por caminar, sino que va a haber también un control de ese movimiento, un control del propio cuerpo que hace. Entonces, ese control, vamos a ver más adelante que lo usa el cerebelo, los ganglios basales, el tálamo, que es un sistema, otro sistema de control motor. Bien, entonces, la actividad motora de nuestro cuerpo recibe el control. ¿Cuáles son los, eh, los participantes de este sistema? El control, el centro de control es la corteza cerebral, junto con el cerebelo y los ganglios basales. También participa el tronco encefálico y finalmente el transporte de esta vía va a darse por la médula espinal. Muy bien, entonces, van a haber dos tipos de organizar a este sistema motor, la organización jerárquica y la organización en paralelo. ¿Qué me implica la organización jerárquica? El mando. O sea, ¿quién manda a quién? ¿Quién es el que inicia todo y quién es el que continúa? Entonces, se dice que el movimiento nuestro, anteriormente, mucho antes, se creía que todo nacía de acá, de la corteza, perdón, de la corteza motora. Todo nacía de aquí. Pero últimamente, ¿no? O investigaciones más a fondo se dan cuenta que no, que nuestro movimiento inclusive nace primero de un plan motor, o sea, de una idea, de un plan. Ese plan motor, ¿dónde se origina? A nivel del córtex asociativo. ¿Qué quiere decir esto? En la corteza prefrontal, ¿sí? En la corteza prefrontal. Entonces, en la corteza prefrontal es que se dan los primeros esbozos, las primeras ideas de poder generar un movimiento. Ahora, luego que se ha ideado el movimiento, en cuestión de milisegundos, de microsegundos, se generó el plan motor. Ahora, este envía una señal a la corteza premotora, ¿sí? O también llamada corteza motora secundaria. Corteza motora secundaria. Para ser más específicos, área 6 de Brockman. Área 6 de Brockman. Para ser más específicos acá, área 8 de Brockman. Muy bien. Entonces, la corteza prefrontal envió la señal, el plan motor, a la corteza premotora. ¿Sí? Listo. Ahora, la corteza premotora no actúa sola. No le puede, o sea, no le puede indicar solo ella a la corteza motora hacer el movimiento, sino que para justamente estos movimientos más complejos, hace uso de otras vías, otros sistemas activos de control motor. ¿Quiénes son? El cerebelo, el tálamo y los ganglios basales. Por ejemplo, tú quieres agarrar un vaso, ¿no? O un lapicero. Entonces, ¿qué permite que tu brazo se direccione justo exactamente donde está? Que no sea un movimiento abusivo, rápido, o que sea un movimiento tónico, perdón, clónico, ¿no? Que tú puedas, como que de golpe agarrar algo, ¿no? Sino que sea controlado y que sea afinado. Esto lo hace el cerebelo, ¿sí? El cerebelo. Los ganglios basales le dan la tonicidad, el tono, ¿sí? El tono, o sea que con cuidado puedes agarrar cierto objeto, ¿sí? Y el tálamo igualmente. Entonces, estos son mecanismos de control. Y finalmente, el que ejecuta, por eso ya es el que da las órdenes de ejecución, viene a ser la corteza motora o corteza motora primaria. ¿Alguien sabe qué área de Broman es esta? Por el chat, muchachos. ¿A qué área de Broman me estoy refiriendo con corteza motora primaria? Exactamente, doctor Montiel, ¿no? El área 4D. Entonces, si ustedes quieren relacionar en un esquema de organización jerárquica el sistema motor, graben esos números: 8, 6 y 4. ¿Sí? El 8, que hemos dicho, pertenece a la corteza prefrontal, que es el que va a
primero a generar la idea del movimiento, o sea, el plan motor. Luego, le envía esta señal a la corteza motora secundaria, ¿sí? A la corteza motora secundaria o área de Brougham, pero esta no actúa sola. ¿Con quién actúa? Con tres sistemas: cerebelo, ganglios basales y tálamo, ¿no? Y tálamo. ¿Qué es lo que permiten estos tres sistemas? Control, control del movimiento. Y listo, ya teniendo todo esto, ambos envían ya la señal al área 4 de Brougham. El área 4 de Brougham, ¿qué es lo que hace? La corteza motora primaria, ¿qué es lo que hace? Ejecuta. O sea, envía una orden de ejecución. Listo. Ahora, ya que envía la orden de ejecución, ¿a dónde lo va a enviar? Justamente al tronco encefálico inicialmente, que el tronco encefálico también juega un factor importante porque aquí van a haber ciertos núcleos que casi que forman, que van a formar una vía, que es la vía extrapiramidal, que ya vamos a hablar más adelante. Vía extrapiramidal que también es una vía de control. Pero finalmente, la corteza motora, la vía extrapiramidal, ¿no? Ambas vías finalmente comulgan en la médula espinal, ¿no? Las cuales accionan a los músculos. Ya hemos dicho que pueden ser músculos esqueléticos en un movimiento voluntario o músculo liso o músculo estriado cardíaco en un músculo, perdón, en un movimiento involuntario. Aunque generalmente movimientos involuntarios es por el sistema nervioso autónomo. O sea, básicamente aquí ya no participan, aquí es músculo esquelético, perdón, músculo esquelético. Lo demás participa por el sistema nervioso autónomo, o sea, en función a situaciones, en función a secreción de hormonas o en función a acción de pares craneales, que es otra cosa. Pero aquí, el músculo esquelético, que es músculo, perdón, movimiento voluntario, es toda esta vía, toda esta organización, ¿no? Que ya permite la ejecución. Bien, ya entendido esto, la organización jerárquica, ahora tenemos la organización en paralelo. La organización en paralelo básicamente me dice que hay dos vías, una vía directa y una vía indirecta. La vía directa, que también se le conoce como una vía piramidal, ¿sí? Vía piramidal, que básicamente está conectando la corteza cerebral con la médula espinal. Y la vía indirecta, que es una vía de control, ¿no? O extrapiramidal, o extrapiramidal, extrapiramidal, porque también va, igual conjuga o trabaja con la médula espinal, pero que es una vía básicamente de control. Pero ambas actúan en paralelo, o sea, ambas actúan juntas. Pero ¿cuál es la más importante para que se ejecute el movimiento? La pirámide. Estas son más que nada de control. ¿Qué sucede si por A o B motivo hubiera un daño en el tálamo, un daño en el cerebelo, un daño en el tronco encefálico, un daño en los ganglios basales? La persona puede ejecutar movimientos, o sea, puede mover su brazo, pero ya va a ser un movimiento sin control. O sea, un movimiento donde de repente tú le tocas y, o sea, que así como si fuera un reflejo, ¿no? Solo un movimiento sin control. O empieza a temblar la mano, o sea, no hay un control del movimiento. Eso ocurriera si no existiera la vía indirecta. Por eso la importancia de la vía indirecta. Genera un control, ¿no? Sobre el movimiento. Todo esto constituye lo que más adelante vamos a conocer eh, como la primera motoneurona. Y luego la segunda motoneurona, que ya es básicamente del segmento medular, ¿no? Donde se actúa, a partir del asta gris, que surge una siguiente fibra, ¿no? Que conecta ese segmento medular con una fibra motora que va a estar a nivel del uso muscular, ¿no? En el centro del uso muscular, que son las motoneuronas gamma, ¿sí? Bien, alfa y gamma. Bien, entonces, y bueno, aquí hay una interneurona que eso lo vamos a ver más adelante para no confundirlos. Ya, ahora, ¿cómo evalúas a nivel clínico que está funcionando bien la vía motora? Lo evalúas evaluando el arco reflejo. Arco reflejo, que ya hemos dicho, es un conjunto de elementos. El acto es un conjunto de elementos. No, perdón, perdón. El arco es un conjunto de elementos, ¿sí? Un conjunto de elementos que van a intervenir en una acción, ¿sí? Y esta acción finalmente es el arco reflejo. Coincidencia, acción, no, perdón. La acción es el acto, siempre me confundo. El acto, ¿sí? El acto.
Entonces, el acto es cuando tú observas que ya existe movimiento frente a un estímulo, por ejemplo, aquí que está generándose un estímulo con un martillo de reflejos, ¿sí? Hay un movimiento. Entonces, el observar ese movimiento que existe es un acto, el acto reflejo. Y todo el conjunto de elementos que han formado parte de, constituyen el arco reflejo, ¿sí? El arco reflejo. Ya. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que me va a permitir evaluar funcionalmente la actividad motora en un paciente. Entonces, hay dos tipos de este acto reflejo, el monosináptico y el polisináptico. El monosináptico, porque hay una conexión directa entre una neurona sensitiva, ¿sí? Y una neurona motora. Pero el polisináptico integra una interneurona. La interneurona lo que hace es modular aún más este movimiento, ¿sí? O sea, control. Inclusive tiene una función inhibitoria para poder poco a poco como que disminuir el movimiento que se va haciendo, ¿sí? Esa es la diferencia. La presencia de la interneurona. Donde haya presencia de interneurona es polisináptico y, y si no lo hay se considera monosináptico. Muy bien. Ahora, teniendo eso presente, vamos a avanzar. Esto es un poco más de ello. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la organización medular de las fibras motoras. ¿Qué sucede aquí? Tenemos justamente un corte transversal de médula espinal. Tenemos entonces que, hemos dicho, ¿no? La raíz dorsal va a ser la que va a llevar las fibras sensitivas y las fibras motoras que van a seguir del asta anterior hasta gris anterior, ¿no? Eh, Van a seguir las raicillas que más adelante forman la raíz motora ventral del nervio raquídeo. Bien, ahora, de estas fibras, en su continuación, finalmente van a inervar al uso, al uso muscular, a fibras del uso muscular, hacia fibras musculares, pero que van a ser fibras motoras, ¿sí? Fibras motoras, que son las fibras GAN. Ahora vamos a ir viendo en detalle. Miren, tenemos entonces las motoneuronas o motoneuronas anteriores, que son las alfa y las gamma. Alfa y gamma. Las alfa suelen ser las más grandes, ¿sí? Con un diámetro aproximado de 14 micrómetros. Y en sí, estas alfa constituyen la unidad motora, ¿sí? Constituyen la unidad motora. ¿Por qué? Porque van a permitir la contracción de las fibras musculares esqueléticas. Mientras que las motoneuronas gamma son las más pequeñas, con un diámetro de 5 micrómetros, son intrafusales, es decir, van a estar justamente aquí en el centro del uso muscular, y lo que van a permitir son el tono muscular, el tono muscular. Bien, entonces recuerden eso, y estas son preguntitas que se han hecho en los exámenes. ¿Cuál de estos tipo de motoneuronas está relacionada con el tono muscular? Justamente son las más pequeñas, o sea, las fibras gamma, ¿sí? Que justamente se sitúan aquí, a nivel del centro del uso muscular. Mientras que las motoneuronas alfa suelen ser las más grandes y constituyen la unidad motora. Muy bien. Ahora, existen también unas interneuronas, que lo menciona el libro de Guyton, que son las células de Reinschach. Estas células de Reinschach lo que hacen es un efecto llamado inhibición lateral, ¿sí? Inhibición lateral. Y las interneuronas, que son las más conocidas, que alguna literatura lo colocan como si fuera una segunda motoneurona. Ya hemos dicho también que estas interneuronas forman parte del arco reflejo polisináptico. Y en este caso, vamos viendo, son más numerosas, son 30 veces más numerosas que las motoneuronas anteriores. Son de tamaño pequeño, son muy excitables, aproximadamente 1500 disparos por segundo. Entre sí presentan múltiples interconexiones. Muchas de ellas también establecen sinapsis directas con las motoneuronas anteriores, las cuales son las responsables de la mayoría de funciones integradoras que cumple la neurona. Entonces, lo que está haciendo es básicamente una sinapsis que viene a ser una conexión nerviosa
directa. ¿Con quién? Con las motoneuronas, ¿no? Es una sinapsis justamente a nivel de un segmento medular. Y lo que hace esta neurona es ser un mediador inhibidor, es decir, genera potenciales de acción inhibitorios, donde también van a actuar eh, neurotransmisores inhibitorios. Bien. Entonces aquí está lo que les comentaba, ¿no? Hay dos tipos de motoneuronas, las alfa y las gamma. Las gamma son aquellas que van a encontrarse justamente a nivel, al centro, a nivel del uso muscular, mientras que las alfa son aquellas que van a ir hacia los extremos, ¿sí? Hacia los extremos, generando la famosa placa motora terminal. ¿Recuerdan ustedes su clase de fisiología de segundo ciclo, donde había una conexión entre nervio y fibra muscular, ¿no? Entonces, lo que constituye la placa motora, justamente en su mayoría se dan por las motoneuronas alfa, que hemos dicho que estas motoneuronas alfa constituyen la unidad, unidad motora. ¿Qué más tenemos aquí? Estas motoneuronas son las más grandes. A diferencia de la motoneurona gamma, que su principal función, hemos dicho, es el tono muscular. Muy bien, pequeñas pepitas, pequeños datos que le van a servir cuando den justamente sus pasitos. ¿Cuál es el principal neurotransmisor excitatorio que trabaja en una placa motora terminal? ¿Recuerdan? ¿Ah? Empieza con A. Exactamente, ¿no? La acetilcolina, la ACH, ¿no? Que se produce primero una endocitosis, ¿no? En vesículas que se añaden a la placa presináptica. Y luego, cuando hay ingreso de calcio, estas salen por exocitosis, viajando cada uno, soltando la acetilcolina justamente a sus receptores. Muy bien. Eh, ya. Entonces, vamos viendo. Ahora, en el músculo también tienen que tener cuidado, también están las fibras sensitivas, ¿sí? Las fibras que hablábamos del sistema somatosensorial. Recuerden que habían los receptores propioceptivos de la propiocepción. Uno de ellos eran el uso muscular y el uso neuromuscular y el uso neurotendinoso. Ese justamente también tiene otro tipo de fibras, que son las fibras 1A, el uso muscular, y el órgano tendinoso de Golgi o uso neurotendinoso, que son las fibras 1B. Entonces, siempre tengan esa diferencia. Las motoneuronas, que son neuronas motoras, son alfa y son gamma. Las sensoriales o sensitivas son las fibras 1A y las fibras 1B. 1A que vienen a ser las del uso muscular o uso neuromuscular, como quieren llamarla, y las fibras 1B, que son las del uso neurotendinoso o también llamadas órgano tendinoso de Golgi. Ahora, hay otra forma de poder clasificarlas también. Una las clasifican entre intrafusales y extrafusales. Eh, intrafusales básicamente son los que están dentro de la fibra muscular, ¿sí? Y extrafusales son las que se encuentran como que por tejido conectivo que se encuentra rodeando. Bien. Ahora, creo que yo me había encendido. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de los movimientos, actos motores. Existen tres tipos de movimientos a estudiar en este tema. El movimiento reflejo, el movimiento automático y el movimiento voluntario. El movimiento reflejo es aquel más primitivo que existe, ¿sí? Este básicamente son tres tipos: tono muscular, el reflejo miotático y los reflejos extensores cruzados o reflejo extensor cruzado, ¿sí? El movimiento reflejo netamente es involuntario, ¿sí? Es automático del cuerpo en respuesta a algo. Y este movimiento reflejo es el que nosotros estudiamos en el acto reflejo, ¿sí? Es el que me permite indicar si está funcionando bien su sistema motor en la persona o no. Es el movimiento más primitivo que existe. Es el movimiento que se estudia a nivel clínico en semiología de semiología del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, movimiento reflejo. Los patrones son coordinados, donde va a haber una contracción de un músculo y para que genere movimiento, un músculo se contrae y el otro se relaja. Si, por ejemplo, existe extensión de la pierna, ¿qué va a haber? El músculo extensor es el que se va
a relajar y el, perdón, se va a activar y el flexor es el que se va a inhibir. Entonces, por eso es que hay un patrón coordinado, desencadenado por estímulos periféricos. ¿Cuáles son sus características de este movimiento reflejo? Suelen ser rápidos, suelen ser estereotipados. Estereotipados quiere decir que se estudian porque básicamente todos los pacientes deberían tener ese mismo movimiento. O sea, ya es como que un estándar de estudio, ¿sí? Tú generas con un martillo de reflejos aquí en la parte de la rótula, ¿no? O patela, ¿sí? Aquí en la rodilla generas un golpecito y automáticamente cualquier persona debería ser, funcionando bien, debería levantar la pierna. Entonces, son estereotipados, como estándar. Y son involuntarios. Bueno, la persona no mueve porque sí, es un movimiento involuntario. ¿Cuál es el principal elemento del sistema motor que actúa aquí? Básicamente el nervio medular, ¿no? Evalúas el nervio raquídeo de la médula espinal, nervio medular, principalmente. Otros ejemplos, otros ejemplos de movimiento reflejo también suelen ser aquellos que se dan a nivel de los músculos del iris, ¿no? Esfínter de pupila, contractor de la pupila, dilatador de la pupila, que también. Pero a nivel, más que nada, ahorita que estamos estudiando a nivel medular, son estos, ¿no? Patelar, glabelar, que existe, entre otros. Muy bien, movimiento automático. El movimiento automático es el segundo en, en complejidad, si se puede decir, ¿sí? Es un movimiento que no necesita tanto estudio para poder desarrollarse, no necesita que tú te concentres demasiado para poder desarrollarse. Por ejemplo, el que tú cada día que pasa te levantas de tu cama y automáticamente te quedas parada y tomas una postura, ¿sí? Entonces, eso solamente el hecho de pararse, de caminar, así simple y llanamente caminar o de escribir, ¿no? Que se volvió un movimiento automático con el tiempo, representan ejemplos de este tipo de movimiento antigravitatorio. Entonces, combinan características de movimientos reflejos y voluntarios. Solamente el inicio del movimiento y la terminación del movimiento suelen ser voluntarios. Es decir, tú decides pararte, listo. Y ya. Y después, si más adelante tú decides sentarte. Pero en el transcurso que estás parada, no estás pensando en otra cosa, en afinar el movimiento, etcétera. Es un movimiento automático. ¿Quiénes actúan aquí? Ah, ya. Bueno, luego se inicia son reflejos. ¿Quiénes actúan aquí? El tronco encefálico, el cerebelo, ganglios basales y el núcleo subcortical, ¿no? Dentro de los ganglios basales hay bastantes núcleos, entre ellos el núcleo subcortical, ¿sí? Y finalmente, el último movimiento, que es un movimiento más complejo, que es el movimiento voluntario, ¿no? Que donde tú todo el proceso del movimiento estás razonando para poder afinar ese movimiento. Por ejemplo, bailar, por ejemplo, correr, por ejemplo, hacer un ejercicio físico, nadar, etcétera. ¿Sí? Son movimientos aprendidos, se realizan con un objetivo determinado y son iniciados como consecuencia de procesos cognitivos, o sea, del pensamiento, tú piensas, más que en respuesta a estímulos externos. O sea, tú primero piensas cómo ejecutar el movimiento, cómo poder afinarlo, y mejoran con la práctica y la repetición. ¿Quién actúa principalmente en ese tipo de movimiento? La corteza cerebral, ¿no? El núcleo cortical. Entonces, está ahí, muchachos. ¿Se va entendiendo cuáles son los tipos de movimientos motores que existen? Pues si les hagan preguntas hay una escala. Va desde lo más primitivo a lo más complejo. El intermedio es el automático. Muy bien. Ahora pasamos a hablar un poco de la corteza motora. Ya les explica en realidad, pero vamos a afinar un poco más. El movimiento también tiene otros elementos. El principal, ya hemos dicho, ¿no? Inicia el plan motor inicia en la corteza, bueno, aquí, la corteza premotora aquí es área 8, ¿sí? Una confusión, aquí es área 8. Esto de aquí es el área 8 de Broca. Luego está el área 4 y el área 6, que es el área motora secundaria. No me parece acá.
Ya. ¿Cómo yo ubico la corteza motora primaria? ¿Cómo es que yo la ubico? Porque justamente por acá pasa una cisura. ¿Alguien sabe el nombre de esa cisura, muchachos? La cisura de Rolando, ¿sí? Entonces, anterior a la cisura de Rolando, lo que voy a encontrar es la corteza motora primaria. Posterior a la cisura de Rolando, encuentro la corteza somatosensorial, que por cierto, la corteza somatosensorial también actúa en el sistema motor, o sea, mínimamente, pero también actúa. No están completamente aislados, por eso es que están juntas estas áreas. Y también hay otras áreas que permiten hacer que el movimiento sea más calculado y más que nada poder asociar este movimiento con otros elementos, como por ejemplo la audición, el habla, el lenguaje, etcétera, ¿no? También actúa en conjunto con la corteza visual primaria, con la corteza auditiva, que hemos venido hablando, bueno, con los chicos que han estado en verano, ¿no? Corteza auditiva secundaria, el área de Wernicke, área 21 y 22 de Brodmann, la corteza auditiva primaria, 41 y 42 de Brodmann, el área de Hessel, y el área de Broca, que es el área 44 y 45 de... Entonces, recuerden eso, el área 4 de Brodmann, corteza motora primaria. Justamente se va a encontrar en la circunvolución precentral. Creo que aquí, un error. No, sí está bien, la de Rolando. Está bien. Ya, entonces, es el área 4 de broma que va a ser limitada por la cisura de Silvio, la que pasa justamente aquí. Sí, la cisura de Silvio, que es la también llamada cisura, cisura o surco lateral, ¿sí? Esta es la del surco lateral o Silvio, surco lateral o Silvio. Esta de acá es la cisura de Rolando, también llamada surco central o cisura central, ¿no? Entonces, eh, por la porción látero inferior, ¿sí? Por la porción látero inferior, el límite de esta corteza motora primaria la marca la cisura lateral o de Silvio. Y por la porción posterior, ¿sí? Por la región posterior, la marca la cisura de Rolando o cisura central, ¿sí? Bien. Ya, ¿qué representa esta corteza motora? Va a representar el homúnculo. Así como existía el homúnculo somatosensorial, ¿sí? O sensitivo, también existe un homúnculo motor. Homúnculo que su concepto ideal es el área somatográfica de los grupos musculares. ¿Qué quiere decir esto? Que en ciertas partes de la corteza motora primaria va a haber acción sobre músculos de nuestro cuerpo, pueden ser músculos de la cara, ¿no? Músculo de los brazos o músculo de las piernas. Generalmente en esta zona, poner otro color para que pueda diferenciarse. Generalmente en esta zona, ¿sí? Que está más cerca a la cisura lateral o de Silvio, suele ser la cara externa que constituye las partes de la cara, la boca y parte de las manos, cara, boca, manos y brazos. Y en la porción más medial, ¿sí? Más medial, que constituye la cara interna, va a constituir a lo que son las piernas y los pies. ¿Por qué es que existe gran área de músculos que son de la cara, de la boca, de las manos? Porque suelen ser los músculos que más usamos a diario. A diario conversamos, a diario movemos las manos, a diario hacemos movimiento fino con las manos, como escribir, tocar con cuidado ciertas cosas, etcétera. Entonces, por eso es que representa mayor área. Pero aquí hay algo importante en las áreas motoras, las áreas de la corteza motora de cada músculo también pueden variar en el tiempo, de acuerdo a los músculos que tú más uses. Por ejemplo, un futbolista puede tener más amplio la parte de la corteza motora de los músculos de los pies y piernas, a diferencia de alguien que hace muy poco ejercicio.
Las partes de las manos de un pianista suele ser, va a ocupar mayor parte, mayor área de la corteza motora primaria en respecto a alguien que no hace mucho movimiento con las manos. Entonces también varía a lo largo del tiempo. Muy bien. ¿Y cuál es la función de esta corteza motora primaria? La de patrón de movimiento de grupos musculares. Y eso sí les recomiendo que se lo graben hasta con tal cual, porque en preguntas colocan así, ¿no? Verdadero o falso. Constituye cuya función es la de patrón de movimiento de grupos musculares. Y esto es importante, de grupos musculares. La corteza motora primaria acciona, como justamente les estoy explicando, grupos de músculos del brazo, grupos de músculos de la mano, etcétera. ¿Sí? Entonces, son conceptos, son pepitas que tal cual les ponen en el examen. Y vamos a continuar. La corteza premotora, ¿sí? Premotora, que constituye el área 6 de Brockman. Aquí creo que lo había puesto, me había confundido con prefrontal. Está bien, aquí es premotora. La premotora es el área 6 de Brockman. Área 6 de Brockman. La prefrontal, siempre recuerden esto, la prefrontal es el 8. Prefrontal es el 8. Prefrontal es el 8 y premotora es el 6. Muy bien. Entonces, el área premotora es el área que va a estar anterior al área de 4 de Brockman y lo que hace la función es imagen motora, ¿sí? Y lo que genera es un tipo de patrón, pero de movimiento sucesivo. Es decir, cuando tú quieres, eh, apenas mueves tu brazo, ¿qué es lo que permite que ese movimiento siga replicándose, sigas extendiendo el brazo? Que haya un control sobre ese movimiento o que, o que puedas más que nada hacer un movimiento más especializado, ¿no? Más controlado. Justamente la corteza premotora, que hace ese movimiento, esa función de control. Entonces, el patrón de movimiento sucesivo lo realiza en la porción más posterior, en la porción más posterior de esta corteza premotora y la porción más anterior, básicamente la de imagen motora. ¿Qué es la función de imagen motora? Ustedes han tenido a veces que, por ejemplo, ver tutoriales de YouTube donde les enseñaban a cocinar. Entonces, a medida que veían que la persona movía tal sus manos para amasar o una forma de hacerlo, ustedes trataban de copiar ese movimiento. Eso es imagen motora, como un tipo espejo. Entonces, esa función de aprendizaje del movimiento se da en la región más anterior de la corteza premotora. Y luego tenemos el área motora suplementaria. Ah, ya. Algo importante, la corteza premotora o área motora secundaria tiene dos áreas. ¿Sí? Esta es la área motora secundaria. Tiene dos áreas. Una que netamente es la corteza premotora como tal, y la otra que también es el área motora suplementaria. ¿Sí? El área motora suplementaria también es el área 6 de Broca. Pero hay un gráfico, acá está. Este está mejor. Este es un gráfico de Gaito. Miren, el área suplementaria es la porción que va a estar más superior, ¿sí? Más superior, más superior. Y el área premotora es la que va a estar en la región más inferior. Pero ambas forman parte del área 6 de Broca. ¿Sí? Ambas forman parte del área 6 de Brockman y como tal, constituyen la corteza pre o motora secundaria, para que no se confunda. Motora secundaria. Esa es una imagen de Gaitam, entonces está más conciso. ¿Sí? Ambas. Bien. Mm, ya, entonces, ¿qué consiste el área motora suplementaria? Induce movimientos bilaterales, o sea, de ambos brazos. Si tú quieres, por ejemplo, mover ambos brazos de manera coordinada, usas el área motora suplementaria. Simultáneos. Movimientos posturales, donde usas ambas piernas. Fijación de segmentos corporales, posición de la cabeza, etcétera. Bien, ya. Aquí en este gráfico, lo que buscan explicar es un poco más de la corteza motora. Entonces, es básicamente lo que ya les he explicado, ¿no? Miren, en la cara externa, lo que más encontramos que son boca, cara, manos, brazos.
que viene a ser una porción bastante extensa. Y ya hemos explicado por qué ocurre esto, ¿cierto? Porque son los grupos musculares que más usamos diariamente: la boca, la cara, manos, brazos. La parte del tronco y la parte de los pies y piernas suele ser la porción más medial. Suele ser la porción más medial, que tiene otro nombre y se le conoce como cara interna. Esta es la cara interna y esta es la cara externa. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene? La excitación de una neurona aislada en la corteza motora suele activar un movimiento específico en vez de un músculo específico. Es lo que yo les decía, pues, ¿no? Justo la corteza motora lo que activa es grupos musculares. Grupos, no un músculo en específico, no un músculo en específico, sino grupos musculares. Y los grupos musculares que hacen movimientos, ¿no? Eh, movimientos específicos, un movimiento general, ¿no? De la mano, etcétera. La estimulación puntual para estas áreas motoras para las manos y el habla pocas veces provoca la contracción de un solo músculo. Lo más frecuente es que en su lugar actúe solo un grupo de músculos. Ya lo expliqué. El homúnculo motor, decíamos, ¿no? Evoluciona con la edad y difiere de una persona a otra. No es lo mismo la parte de la corteza motora primaria de la mano de un recién nacido con la de un pianista, por ejemplo, ¿no? La del pianista va a ser mucho más amplia porque suele usar mucho más los dedos. Bien, y aquí está justamente, ¿no? Se me fue, perdón. La cara externa, que constituye la porción braquio, aquí es braquio, brazos, braquio facial, ¿no? Entonces, vamos a encontrar aquí mano, cara, boca, cara externa. Hasta el brazo actúa, ¿sí? Por eso es braquio, hasta el brazo, braquio. Y la cara interna, pierna, pierna y pie, cara interna o región crural. Cara interna o región crural. Muy bien. Y este también se le conoce el homúnculo motor de Penfield. Justamente tiene la forma de un hombre mal hecho, bueno. Pero miren en este hombre qué es lo que más resalta: la cara y las manos, que justamente es la zona que mayor ocupación tiene dentro de la corteza motora. Hasta ahí, doctores. Sé que voy corriendo un poquito rápido porque tengo un apuro familiar, por eso me disculpo, pero espero que se me pueda ir entendiendo. ¿Me confirman por el chat? ¿Algo quieren que repita hasta lo que voy explicando? ¿Me ponen por el chat si se entiende o si algo repite? ¿O seguimos? Bueno, asumiré que vamos a seguir, ya. Algo importante aquí. Más adelante, en lo que vamos a ver la vía motora, se van a dar cuenta que la vía motora, el 90% de las fibras decusa la región contralateral. Entonces, la representación, ¿no? De este homúnculo de un solo lado, en realidad va a representar los músculos, o sea, toda esta representación son de la parte contralateral, ¿sí? Perdón, de la parte contralateral. Por eso es que aquí lo hice. Tanto la cara interna como la cara externa, ¿sí? Refieren regiones contralaterales, contralaterales. ¿Qué quiere decir esto? Por a obvio motivo, un infarto cerebral, ¿no? Recuerden que la cara interna está siendo irrigada por la arteria cerebral anterior y la cara externa está siendo irrigada por la arteria cerebral media. Muy bien. Entonces, la arteria cerebral anterior recorre toda esta cara interna. La arteria cerebral externa le da irrigación a toda la externa. Suponiendo que ocurra un infarto, ¿sí? O que un émbolo obstruya alguna de estas arterias, o una hemorragia que empiece a comprimir esta porción de la corteza cerebral. Al afectarse esta parte de la corteza, por ejemplo, si aquí, recuerden que aquí estamos viendo una vista donde esta zona
representa el lado izquierdo del paciente y esta zona representa el lado derecho del paciente. Entonces, aquí se está afectando la parte contralateral, o sea, lo que se están afectando son las piernas del lado derecho del paciente. Si se afectara esto, se está afectando la cara, la boca, las manos o los brazos del lado derecho del paciente. Es el lado contralateral. Muy bien. Algo clínico aquí, si hay una lesión irritativa, se le llama, por ejemplo, cuando la persona sufre alguna epilepsia, ¿sí? Que son esos movimientos eh, tónicos o clónicos que pueden ocurrir en una persona. Entonces, en el área, cuando se afecta el área 4, en una epilepsia se le conoce convulsión epiléptica y axonía. Que tiene esta forma. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Qué más? Tenemos entonces el área premotora, ya hemos hablado, el área 6 de Brockman, y el área motora suplementaria. El área premotora, que es su región más anterior, es la imagen motora, ya hemos dicho, y la porción más posterior, patrón sucesivo de la actividad muscular. Entonces, no se olviden de esos conceptos, que los preguntan mucho en los exámenes. Región que constituye el patrón sucesivo de la actividad muscular. Patrón sucesivo de la actividad muscular, la parte más posterior de quién? De la área premotora, ¿no? Región que constituye la imagen motora del área C de broma, la parte anterior de la corteza premotora. Muy bien. Entonces, sobre esta área, que son áreas de corteza motora eh, secundaria, ¿cómo es que se conectan con la corteza motora primaria de manera o indirecta o directa, cualquiera de las dos? Pero esto lo hacen a través de los ganglios basales y del tálamo. Muy bien. Y las famosas neuronas espejo, que era lo que yo les comentaba, ¿no? Estas neuronas espejo funcionan para esto, para la imagen motora, ¿no? Entonces, se activan cuando una persona realiza una tarea motora observando la misma tarea realizada por otros. Es un aprendizaje por imitación. Entonces, cada vez que se pongan a ver sus tutoriales en YouTube para hacer lo que hacían sus proyectos de la feria científica, cosas así en el colegio, que tenían que ir pasito a pasito moviendo o haciendo manualidades, etcétera. Entonces, lo que están haciendo es activar las neuronas espejo de la área premotora del área 6 de Broma o la corteza motora secundaria. Bien, y el área motora suplementaria, lo que, es, lo que permite hacer son movimientos bilaterales, o sea, usar ambos miembros a la vez, de manera simultánea. Y esto te permite, por ejemplo, funciones rudimentarias, por ejemplo, lo que hacían los monos, ¿no? O sea, ¿no? Se dice que nosotros devenimos de los monos, bueno, según la ciencia. Entonces, una de las funciones rudimentarias que tenían estos seres era trepar. Entonces, se dice que esta área motora suplementaria permitía eso. Es un área primitiva, ¿sí? Área de precisión bilateral. Ya, bueno, entonces, eso es lo que permite. ¿Qué más? Movimiento de diversos segmentos corporales, movimientos de la cabeza, de los ojos, etc. Entonces, allá, luego está el campo ocular frontal. Este campo ocular frontal va a pertenecer justamente a la corteza prefrontal, ¿sí? A la corteza prefrontal, ¿sí? Campo ocular. Lo que permite es que cuando tú generas, ¿no te ha pasado que a veces te están empujando? Lo que sucede cuando vas a los juegos de las ferias y te subes a esas ruedas gigantes, ¿no? Tú vas sentadas y lo que buscas es que tu cabeza, con el movimiento, o sea, genera movimiento tu cabeza y tus ojos tratan de no moverse mucho o de mantener un equilibrio, por así decirlo. Entonces, en ese actúa el campo ocular frontal. ¿Sí? Es esa conexión que cuando los ojos se mueven demasiado te genera mareo y te genera, o sea, tiene que ver con el movimiento postural de la cabeza y de los ojos. Hay un movimiento ocular conjugado. Bien, vamos haciendo preguntas para que no se vayan durmiendo. Área que genera patrones de movimiento de los grupos musculares. Ya hemos dicho, ¿cuál sería su respuesta para esto? Tal cual el concepto. Área que genera patrones de movimiento de grupos musculares.
¿A qué área me estoy refiriendo? Grupos, recuerden esa palabra, grupos musculares. Doctores, por el chat o por su micrófono. Movimiento de grupos, grupos musculares. Justamente lo hablé. Resalten esa palabra de grupos. ¿Qué tipo de área pertenece? Se lo señalo, acá justamente está, ¿no? Patrón de movimiento de grupos musculares, el área motora primaria. No se olviden. Muy bien. Siguiente, el aumento de la actividad neuronal o neural antes de un movimiento involuntario, antes de un movimiento voluntario, o sea, planifica el movimiento. ¿A quién pertenece, muchachos? Ya, aquí les doy un dato. Todas estas áreas, corteza premotora y área de decisión de la ejecución, en su conjunto van a formar lo que se conoce como áreas corticales de asociación. ¿Sí? Áreas corticales de asociación. Entonces, justamente te dice, antes del movimiento, ¿a quién se está refiriendo? A la corteza prefrontal, ¿no? Área 8. Entonces, esa forma parte de las áreas corticales de asociación. Bien, vamos a avanzar. Área especializada de control motor. Esto es que hay otras áreas. El área de Broca, ¿no? Que se asocia con la formación de las palabras. Entonces aquí lo que hace es movimiento de la boca, pues, ¿no? Para poder vocalizar bien las palabras. Una lesión en esta área lo que, lo que genera es una afasia, ¿sí? Una afasia de Broca. Entonces ya no puedes emitir las palabras completas, eh, no, imposibilidad de emitir palabras completas. No impide completamente la vocalización, ¿sí? Pero pues no termina bien las palabras, no se completa. Y la comprensión es intacta, está intacta. O sea, tú puedes comprender lo que te están diciendo. Por ejemplo, alguien te dice, eh, mencióname qué es lo que ves. Ya, tú en tu mente sabes qué estás viendo, pero cuando quieres articular las palabras no se terminan de poder completar las frases que tú quieres decir. Esa es una fase de Broca, un área. Los campos de los movimientos oculares voluntarios, el área 8 de Brodmann, justamente lo que les he hablado, área 8 que es la corteza prefrontal. Justamente lo estamos viendo aquí, miren. Acá está, movimientos oculares contralaterales, justamente esta área, que está muy, muy cerca del área de la cara, pues, ¿no? Lengua, deglución, mandíbula, esa parte de la cara, pues está muy cerca. Ahora, justamente también está muy cerca de esta área, que es la de la rotación de la cabeza. Entonces, por lo tanto, están en íntima asociación. Fue de lo que los hablaba. Bien, ahora, cuando hay una lesión quiere decir, por ejemplo, un tumor o que se destruye esa parte de la corteza por un infarto, etcétera. Entonces, lo que va a ocasionar es que los ojos se van a desviar hacia el mismo lado de la lesión. O sea, si fue en la corteza, en este caso estamos hablando de corteza del área 8, o sea, corteza prefrontal, área 8, eh, por un tumor, por algo, del lado derecho, los ojos van a mirar hacia ese lado. Pero si es por irritativa, o sea, por una epilepsia, por ejemplo, se desvían hacia el lado contrario de la lesión. Luego están el área para las habilidades manuales, ¿no? Que lo encontramos aquí, el lóbulo frontal. Entonces, las habilidades manuales, cuando se lesiona esta área, ¿sí? Cuando se lesiona esta área, va a ocasionar una apraxia, o sea, movimientos manuales descoordinados, se pierde cualquier sentido, existe una disociación entre la idea, el paciente sabe lo que quiere hacer, pero no puede hacerlo. O sea, por ejemplo, tú le dices, a ver, maestro, ¿puede usted doblar este pequeño palito? Ya, él lo va a agarrar, pero o sea, no va a saber cómo ejecutar el movimiento.
Él quiere hacerlo, te entendió, pero no puede ejecutarlo, es una praxis. En cositas tan sencillas como manuales, ¿no? De la mano, pero esa es una praxis. Área por habilidad de manos. Entonces, ¿cuál es el orden? Para ir resumiendo y poder fijar conceptos. La corteza prefrontal planifica, recuerden esa palabra, la corteza prefrontal planifica. La corteza suplementaria y la corteza premotora organizan las secuencias, o sea, controlan y organizan la secuencia del movimiento. Y finalmente, la corteza motora primaria ejecuta las acciones, o sea, envía la orden de ejecución para que puedan llegar estas órdenes a por la segunda motoneurona pueden llegar a las fibras musculares esqueléticas específicas. Bien. Existen dos vías, ¿sí? Existen dos vías, la vía piramidal y la vía extrapiramidal. La vía piramidal a su vez está formada por dos, ¿sí? El haz córtico-espinal y el haz córtico-nuclear. El haz córtico-espinal, que vamos a ver que eh, va a tener dos elementos, un elemento directo y otro cruzado, de lo cual vamos a hablar más adelante, y el haz córtico nuclear, que básicamente es por el fascículo genicular. Las vías extrapiramidales, que son reguladoras del movimiento, son cinco en general, que pueden grabarse por nuestra memotecnia, ¿no? TBO-R rojo. Haz tectoespinal, vestíbulo espinal, olivo espinal y el haz retículo espinal. Entonces, y el haz rubro espinal, que corresponde al núcleo rojo, ¿sí? Al núcleo rojo. Bien, entonces, ¿cuál es la principal vía de estas dos? La piramidal, porque esta es la que ejecuta en realidad el movimiento. La de acá la controla, pero la que la ejecuta es la piramidal. Entonces decíamos, la piramidal tiene dos, el haz corticoespinal, que va a inervar o que va a inervar la musculatura contralateral, dos tercios inferiores de la cara, troncos y extremidades superiores e inferiores. El haz córtico nuclear, que es la musculatura del mismo lado, homolateral o ixilateral. Este haz córtico nuclear trabaja con pares craneales a nivel de los músculos extrínsecos del ojo, tercero, cuarto y sexto, de la lengua, el doceavo, de la mímica y la masticación, el séptimo y la tercera rama del trigémino, y nervios cervicales también. El núcleo ambiguo, nervios cervicales, noveno y décimo, el músculo trapecio, el onceavo. Esta es una lámina para poder eh, visualizados, más que nada ubicar dentro de la médula espinal sobre qué porción, más que nada de la sustancia blanca, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? La sustancia blanca es la responsable de poder organizar las diferentes vías, tanto aferentes como motoras. Entonces, las vías motoras, justamente en una clase anterior de, de relaciones internas de la médula espinal, decíamos que las vías motoras van a ocupar justamente esta porción de la sustancia blanca, ¿no? La porción superior del asta, perdón, del cordón blanco lateral, su porción superior, ¿sí? Mientras que, mientras que las vías sensoriales ocupan la porción inferior del cordón blanco lateral. Bien, entonces recuerden, sistema piramidal directamente, corteza y médula espinal. Por eso es que la vía se llama córtico espinal. Y el extrapiramidal porque van a integrar más elementos. Ganglios basales, tronco encefálico, cerebelo. ¿Y qué es lo que permite? Control, ¿no? Equilibrio, postura, movimientos antigravitatorios. Vamos resolviendo algunas preguntas para poder ir fijando conceptos. Entonces, ¿cuál sería su respuesta para esta primera pregunta? ¿Cuál es la función principal de los ganglios basales en el sistema motor? Muchachos, quienes aún están en sala, ¿cuál sería su respuesta? Vamos resolviendo entonces. Miren.
Función principal de los ganglios basales. Si bien es cierto, eh, netamente planificación pertenece a la corteza prefrontal, pero también los ganglios basales también participan de ella. Y de la coordinación, claro que sí, pues, ¿no? Porque permiten el control del movimiento. También participan en parte de la planificación. Control de la postura y del equilibrio, cierto, cierto, hay un control del movimiento. Y más que nada aquí lo que ejecutan son movimientos antigravitatorios, o sea, evitar que te caigas. Entonces es un movimiento, es una función que permiten también los ganglios basales. Y en cierta forma también aprendizaje de nuevas habilidades motoras. Por lo tanto, aquí la respuesta sería la de todas las anteriores. ¿Qué vía nerviosa es responsable de los movimientos voluntarios y precisos? Para que sean precisos, ¿a cuál se refiere? La vía, ya, aquí en realidad hay dos respuestas, ¿sí? Porque la parte de movimientos voluntarios pertenece justamente a la vía piramidal, pero la precisión del movimiento corresponde a la vía extrapiramidal. Para integrar ambas, aquí debería ser la respuesta A y B. A mí se me ha pasado. Pero tengan en cuenta esas dos opciones. Movimiento voluntario y la precisión del movimiento o el control y la precisión es de la vía extrapiramidal. Sean estas dos. Paciente que presenta dificultad para iniciar movimientos voluntarios, dificultad para iniciarlos, pero una vez iniciados los movimientos son lentos y rígidos. Recuerden, ¿cuál de estos era el que le daba el tono y tono muscular y más que nada también la ligereza de los movimientos? Justamente los ganglios basales, ¿sí? Los ganglios basales. Los ganglios basales también participan en la planificación, recuerden eso, ¿sí? Planificación, por eso es que presenta dificultad para iniciar los movimientos y una vez iniciados son lentos y rígidos. Quien le permite la tonicidad del movimiento y la ligereza del movimiento también son los ganglios basales. Vamos a avanzar entonces. Tipo de señales en la vía córtico-espinal. Ya. Tenemos acá la corteza, mira, aquí está justamente un corte de transversal de los tres tipos de cortezas de las que hemos hablado. De la corteza de asociación, la corteza motora primaria y bueno, de la corteza sensorial primaria. Pero lo que nos interesa de la corteza motora primaria es que justamente aquí en la capa 5, ¿sí? Van a aparecer las famosas células gigantes piramidales de Bex o células de Bex, ¿sí? Miren la forma que tienen, ¿ve? En forma de pirámides, forma de pirámides. Entonces, van a haber dos poblaciones de estas neuronas piramidales, las estáticas y las dinámicas. Las estáticas que van a ver, van a ser las que van a encontrarse en mayor cantidad en la corteza motora primaria, mientras que las dinámicas pertenecen al núcleo rojo. Las de las estáticas de la corteza motora primaria son las que permiten el desarrollo de la fuerza inicial del movimiento y una contracción inicial rápida. Mientras que la del núcleo rojo mantiene la fuerza de contracción todo el tiempo que sea necesaria la actividad y mantiene la contracción durante largos periodos. Entonces, más que nada aquí, importante la ubicación. Las estáticas son principales de la corteza motora primaria y en el núcleo rojo, que es parte de la vía extrapiramidal, son las dinámicas. Bien. Recordar entonces, el haz córtico espinal lo que va a inervar son 2/3 inferiores de la cara, ¿sí? Tronco y extremidades superiores e inferiores. Entonces aquí tenemos, ¿no? El haz córtico espinal, que es lo que está justamente viendo aquí, va a inervar tronco, extremidades inferiores, pie, pierna, y los 2/3 inferiores de la cara. Todo esto de acá. Y aquí están todas estas fibras. Ahora, si ustedes se habrán dado cuenta,
existe otra vía que es la del tracto córtico bulbar, ¿sí? Que también acompaña. Este tracto córtico bulbar, ¿no? Que también es de la vía piramidal, pero este va a inervar todo lo que resta, o sea, cara, eh, boca, etcétera. Todo lo que resta, o sea, el tercio superior de la cara. Tracto córtico bulbar. Bien, ahora, ¿qué características son de la vía piramidal o vía córtico-espinal? Miren, la vía córtico-espinal, también hay algunos autores que dicen que está mal llamada vía piramidal. ¿Por qué motivo? Porque las fibras que van a transitar por esta vía, el 30%, solamente el 30%, nacen de la corteza motora primaria. El otro 30% nacen del área premotora y el 40% restante nacen del área somatosensorial. Entonces, si ustedes suman 30 y 30, 60%, es decir, casi los dos tercios, ¿no? Casi que los dos tercios del, de las fibras de la corteza van a pertenecer a la corteza motora y solamente un tercio pertenecen a la corteza somatosensorial o al área somatosensorial. Entonces, pero finalmente hay unión de ambas. Por lo tanto, no es netamente células piramidales, porque también hay participación de la corteza somatosensorial. Entonces, por eso es que mal llamado se le dice piramidal por la mayoría en realidad, pero no debería ser llamada así, ¿no? Porque también hay fibras de la corteza somatosensorial involucradas. Justamente las células piramidales de Bex, que forman parte de la corteza motora primaria, presentes solo y únicamente en la corteza motora primaria, son fibras que son grandes, son células gigantes de 16 micrómetros con una velocidad de 70 metros por segundo. El número de fibras que compone cada fascículo supera el millón. Y cada fascículo corticoespinal, fascículo me refiero a la agrupación de fibras nerviosas, ¿sí? Hay justamente estas fibras que nacen de las células piramidales, representan solamente el 3% del total, ¿no? Son las más grandes, son las de mayor diámetro. Y el resto, el otro 97%, corresponde a fibras de menor diámetro, que conducen señales tónicas, o sea, tónicas son de control, ¿sí? Tónicas de base. Bien. Entonces son las características que tienen estos fascículos que van a iniciar la vía eferente o esta vía descendente. Bien, ahora, un gráfico mejor para poder explicar acá. Miren. Luego, estas fibras van a descender y van a pasar por sustancia blanca. Sustancia blanca específicamente que es la cápsula interna que va a estar rodeando los ganglios basales. Ganglios basales y al tálamo, ¿sí? Tálamo y ganglios basales que están aquí. Entonces, entre tálamo y ganglio basales va a estar toda esta porción de sustancia blanca que constituye la cápsula interna. Entonces, justamente por este espacio de la cápsula interna es que descienden estas fibras eh, del tracto córtico-espinal. ¿Sí? Listo. Al descender, llegan al mesencéfalo y en el mesencéfalo se sitúan en los 3/5 medios del pie peduncular. O sea, justamente en esta zona. Bien. Ahora, van a seguir descendiendo, pero aquí a nivel del bulbo raquídeo, justo en la zona de las pirámides, que es la región anterior del bulbo raquídeo, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de médula espinal, decíamos que la porción, el límite superior de la médula espinal constituía en las pirámides del bulbo raquídeo? Y que a esta zona justamente se daba la decusación. Decusación del 90% de estas fibras, ¿sí? Gran cantidad de las fibras de las córtico-espinal, el 90%, cruzan cruzan y llegan justamente a esta zona, a esta zona del asta, perdón, del cordón blanco lateral, ¿sí? Por eso es que esta porción de cordón blanco lateral se le conoce como el tracto o haz córtico espinal cruzado. Y el 10% que desciende de manera directa, de manera ipsilateral, o sea, del mismo lado, solamente el 10% llega, pero a la región anterior, ¿sí? Al asta anterior.
Bien. Y ese se le conoce como haz córtico espinal directo o anterior, como quieran llamarlo. Anterior y el acá es lateral. Listo. Al llegar aquí hasta este segmento, bueno, principalmente este, porque es el que más me importa. Este hace una sinapsis. ¿Con quién? Con células, eh, con somas del asta anterior de la sustancia gris de ese segmento medular. Y de aquí justamente van a partir la segunda motoneurona, que viene a ser la fibra nerviosa que ya conecta, ¿no? En este caso, las unidades motoras alfa y las gamma, que conectan con el órgano efector que viene a ser fibras musculares esqueléticas, para poder efectuar el movimiento. La otra, el otro haz, uy, el otro haz de la vía piramidal es el haz córtico nuclear o haz córtico vulvar o geniculado, ¿no? Este caso, este haz no decusa, solamente desciende del mismo lado, ¿sí? Del mismo lado. Entonces, en este orden, mira, desciende el mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo y médula cervical. Y va trabajando con diferentes nervios, con los nervios cervicales, tercer par craneal y cuarto par craneal. A nivel de protuberancia, con las ramas tercera del trigémino, par craneal sexto y el séptimo. A nivel del burraquídeo, noveno, décimo y doceavo, y a nivel de la médula cervical, con el onceavo par craneal. Esa es la diferencia que tiene las corticonuclear con respecto a las corticoespinal. Aquí usan núcleos de cada par craneal ubicados en ciertas regiones del tronco encefálico. ¿Y qué es lo que va a inervar? Justamente los músculos extrínsecos del ojo, ¿no? Que permite el movimiento de los ojos, músculos de la lengua, de la mímica, del trapecio, etcétera. Y luego están las vías extrapiramidales, ¿sí? Uy, que vienen a ser cinco, como hemos dicho, ¿no? Había esa memotecnia de te veo re rojo, ¿no? Te veo T de tecto espinal, B de vestíbulo espinal, R de retículo espinal, eh, re rojo, olivo espinal y rubro espinal que tiene el núcleo rojo, rubro espinal. Vamos a hablar de este primero, del haz rubro espinal, también llamado haz de von Múnachov, ¿sí? Otra forma de poder llamarlo. Entonces, ¿cuál es la característica de este sistema? Es que va a ser un camino accesorio para la transmisión de señales relativamente diferenciadas desde la corteza motora hasta la médula espinal. Es decir, va a haber un fascículo córtico rúbrico que va a conectar la corteza motora con el núcleo rojo. Núcleo rojo que va a estar ubicado al nivel del mesencéfalo, ¿sí? Y es este núcleo rojo a partir de aquí que empieza como tal el haz rubroespinal, ¿sí? A partir de este núcleo rojo. Aquí está, ¿no? Nace el fascículo rubroespinal. Fascículo rubroespinal que partiendo del núcleo rojo a este nivel de CUSA, ¿sí? Hasta la región contralateral, va descendiendo, ¿sí? Va descendiendo hasta llegar finalmente a esta porción de la sustancia blanca que va a estar muy cerca al asta gris anterior. Pero esta funciona muy de cerca con el haz córtico espinal, claro, con el haz córtico espinal, que es el principal. Funciona muy de cerca, ¿sí? ¿Y por qué funciona muy de cerca? Porque ambos van a ser, mientras uno va a facilitar la actividad de los flexores, el otro va a inhibir la actividad de los extensores antigravitacionales. Entonces, eso hace que sea un movimiento coordinado. Se lo expliqué y acá está, ¿no? Entonces, ¿desde dónde inicia? Desde el núcleo rojo. ¿Dónde va a terminar? Justamente
a nivel de las interneuronas 1A de las astas grises anteriores, ¿sí? Acá están las interneuronas aferentes 1A, y estas van a conectar en el asta gris anterior con las motoneuronas alfa. Motoneuronas alfas que van a inervar músculo flexor, ¿sí? Y otra neurona motor antagonista que va a inhibir al músculo extensor. Por eso es que genera un movimiento coordinado. Mientras que activas el músculo flexor para poder flexionar este brazo, el músculo extensor más bien se bloquea para inhibir de que éste pueda extenderse, ¿no? Luego tenemos el haz vestíbulo espinal. En este básicamente eh, la característica que tiene este es que es el único que no va a decusar, ¿sí? Es el único que no decusa. Ahora, este actúa con el núcleo vestibular, que también tiene otro nombre. Se conoce como núcleo de Deiters, perdón, Deiters, el núcleo de Deiters. Entonces, lo que hace este que cuando tú generes movimiento con tu cuerpo, ¿no? Más que nada cuando quieres buscar un equilibrio, la región vestibular del oído, especialmente con su núcleo, el núcleo vestibular, permite que la función muscular haga ese efecto de equilibrio, es decir, facilita la actividad de los músculos extensores, para ser más específicos, músculos extensores antigravitacionales, o sea, eh, vamos a poner aquí, como por ejemplo los músculos erectores espinales, ¿sí? Músculos erectores espinales, tales como músculos espinales de la columna. Básicamente son tres, ¿no? El iliocostal, el longísimo y el espinoso. E inhibe la actividad de flexores. Entonces, esa viene a ser la función del tracto vestíbulo espinal. Ahora, aquí hay participación de interneuronas bastante importantes, que son las interneuronas de Rencha, ¿sí? Que decíamos, eh, como habíamos puesto justamente, uy, perdón, lo que permitían era una inhibición lateral. Recuerden esa función de las células de Rencha, ¿sí? Son células inhibidoras, transmiten señales de este carácter hacia las motoneuronas adyacentes, generando una inhibición hacia ambas, o sea, una inhibición lateral. Mira, aquí están células de Reinscheck y lo que hacen es inhibir hacia ambas motoneuronas. Luego tenemos el tracto tectoespinal, que básicamente lo que permite esta es trabajar desde los colículos superiores, ¿sí? Que van a estar a nivel del mesencéfalo, conectar con movimientos oculares, ¿sí? Entonces, van a haber movimientos posturales en respuesta a estímulos visuales, o sea, en respuesta al movimiento del ojo. ¿Dónde van a conectar estas? Hasta gris anterior de los segmentos cervicales superiores. Mm. Uy, ahora vuelvo a compartir. Bien, entonces, como le decía, conecta justamente con hasta grises anteriores de los segmentos cervicales superiores. Muy bien. Y aquí está, en esta imagen justamente estamos viendo, ¿no? Cómo a nivel del mesencéfalo actúa el tracto rubroespinal, el tecto espinal,
A nivel de la protuberancia o puente Barolio, el vestíbulo espinal lateral, el retículo espinal pontino, ¿sí? ¿Sobre qué músculos? Sobre los músculos extensores. Y a nivel del bulbo raquídeo, que va a actuar el tracto retículo espinal bulbar y el olivo espinal que básicamente va a actuar sobre músculos flexores. Este es un pequeño resumen de cada una de estas vías que hemos hablado. Y recuerden, ¿no? Justamente las vías extrapiramidales, ¿no? Retículo espinal, teto espinal, todas las demás, actúan sobre motoneuronas gamma, que permitían la tonificación del movimiento. Mientras que las corticoespinal, sobre las principales que actúan son sobre las alfa. Bien, como un pequeño resumen, ¿quiénes actúan sobre los músculos flexores? Facilitan la actividad de los flexores inhibiendo la de los extensores, corticoespinal y rubroespinal. También está el retículo espinal vulvar lateral, vestíbulo espinal medial, pero los principales son estos dos. Las que facilitan la actividad de extensores inhibiendo los flexores, el retículo espinal pontino medial y el vestíbulo espinal lateral. Y el tracto extrapiramidal que no decusa, el vestíbulo espinal lateral. Bien. Entonces, te hacen acá la pregunta. Con relación a los fascículos que estimulan neuronas motoras extensoras, señalar lo correcto. ¿Cuál es verdadero respecto a los demás? Que estimulan neuronas motoras extensoras, o sea, facilitan la actividad de extensores. Retículo espinal pontino y el vestíbulo espinal lateral. ¿Te dices cuál está acá? Retículo espinal pontino. Un par de preguntas más. Es el tracto extrapiramidal que tiene como función facilitar la actividad de músculos flexores e inhibir a los extensores. Recuerden, ¿no? ¿Quiénes facilitan la acción de músculos flexores inhibiendo a los extensores? Corticoespinal y rubroespinal. Estos dos. Entonces, de esto todo lo que tenemos acá, corticoespinal y rubroespinal. Miren esos dos. Es el tracto extrapiramidal que tiene como función facilitar la actividad de músculos extensores e inhibir a los flexores. Entonces acá son retículo espinal pontino y el vestíbulo espinal lateral. Entonces, vestíbulo espinal. Tractos extrapiramidales que facilitan la actividad flexora. ¿Cuáles facilitan la actividad flexora? Corticoespinal y rubroespinal. Rubroespinal, la rubroespinal bulbar, perdón, retículo espinal bulbar y la vestíbulo espinal lateral. Bien, un poco de clínica de este tema. Cuando hayan lesiones de la motoneurona superior, ¿sí? Que decíamos, esta motoneurona superior implica el viaje desde la corteza hasta el segmento medular, ¿sí? Hemos dicho pasando por, cuando pasa por la rodilla de la cápsula interna, ¿sí? Desciende y justamente a nivel de las pirámides vulvares es que va a decusar. Justamente a nivel de pirámides vulvares, que corresponde al inicio de la médula espinal, es que decusa el 90% de sus fibras, constituyendo el tracto cruzado, ¿no? Y luego hay un tracto directo que se va a la región anterior. Bueno, entonces, cuando haya daño a cualquier nivel, por ejemplo, a nivel de la corteza, a nivel de la cápsula interna o a nivel de las pirámides vulvares, constituye un daño o una lesión de motoneurona superior. Entonces, cuando se han dañado los tractos piramidales superiores, tractos piramidales o tractos córtico-espinales, la clínica es un signo de Babinski positivo. ¿Cuál es el signo de Babinski positivo? ¿No? Tú tienes el pie, voy a dibujar un pequeño pie, 3, 4, 5 dedos, ¿no? Entonces, lo que haces es con tu
Existe una aguja que se encuentra dentro del martillo de reflejos y con esa aguja tú haces un movimiento, lo trazas aquí, de esta forma, ¿sí? Por toda la planta del pie, toda la planta del pie. Entonces, lo que vas a generar que en forma de abanico se unen todos los dedos, es en una presión como si fuera de agarres, como si se traccionaran hacia adelante, se flexionaran. Entonces, eso es el reflejo de Babinski. Cuando este reflejo de Babinski es positivo, solamente y únicamente este reflejo positivo de manera normal en bebés, pero es patológico cuando se da en adultos. Cuando se da en adultos, se puede pensar que hay una lesión de motoneurona superior, si es que es positivo. Luego están los reflejos cutáneos abdominales ausentes, ¿sí? De 7 de 12. Los reflejos cremasterianos, es decir, el reflejo cuando, en el caso del varón, el cremaster, que es una túnica del, de los testículos, ¿no? Cuando se palpa esa zona suele haber un estímulo, pero en este caso, ese reflejo, ese estímulo va a estar ausente. Pérdida de la ejecución de movimientos finos de manos y pies. Clonus, que es un movimiento exacerbado, o sea, como si estuviera temblando la mano o si estuviera temblando un músculo, eh, o atrofia por desuso. ¿Qué es lo que sucede para entenderlo mejor? Cuando se dañan en cualquiera de estas zonas, va a seguir manteniéndose la segunda motoneurona. Y la segunda motoneurona, ¿qué es lo que hace? Un movimiento de contracción del músculo, ¿no? Por acá, imaginando que está el músculo. Entonces, contrae el músculo. Y justamente toda esta vía del motoneurona superior, al conectar con la interneurona, al conectar mediante la interneurona, lo que hacen es ese controlar ese tipo de contracción, ¿no? Es darle una orden para controlar ese tipo de contracción. Ahora, si esto se daña, la motoneurona superior se daña, entonces esto ya pierde control, o sea, va a seguir contrayendo, pero sin control. Entonces esa contracción rápida se le conoce como, genera todos estos elementos. Un clonus, que es un movimiento exacerbado, rápido, ¿no? O atrofia. Y inicialmente son todos estos, pero cuando más pasen las horas, cuando más pasen las horas y siga inhibiéndose o siga dañándose esta vía motora superior, ya va a dejar de funcionar la motoneurona inferior. Cuando esta deje de funcionar, ya pasas a esto, ¿no? Atrofia por desuso. Ya el músculo ya se atrofia porque no hay conexión nerviosa. Y bueno, los tractos extrapiramidales, que hemos dicho que son de control, parálisis severa, espasticidad, va a haber hiperriflexia, este es un signo bastante característico, ¿no? Que tiene que ver justamente con el clonus, ¿no? Hiperreflexia. Tú al paciente le haces el reflejo patelar que te comentaba o reflejo rotular, justo a nivel de la rodilla, y como si fuera a patear a alguien, o sea, la pierna la levanta rápidamente sin control, es una hiperreflexia. La reacción en navaja o rueda dentada, que es un signo característico de lesión de motoneurona superior. Entonces, algunas preguntas que te hacen. Lesión de la motoneurona superior de los tractos piramidales, recuerda eso. Se evidencia excepto. ¿Qué encontramos acá? Si son tractos piramidales, hay Babinski, reflejos cutáneos, cremasterianos, clonos. Sin embargo, la hiperreflexia o osteotendinosa son de los extrapiramidales, ¿no? Entonces, como te están especificando tractos piramidales, ¿cuál sería el excepto aquí? La hiperreflexia o osteotendinosa, porque estos son de los extrapiramidales. Son lesiones de tractos extrapiramidales y se evidencia todo excepto. ¿Cuál no iría? Reflejo cutáneo plantar extensor. Esta es otra forma de poder llamar a lo que yo te comentaba. Esta es una forma llamada el Babinski, ¿sí? Lo mismo que el Babinski. Es un reflejo cutáneo en la planta del pie que hace que los dedos se extiendan. Se extiendan, aquí es extensor. Entonces, Babinski positivo, a quién participa? ¿De quién es? De las vías piramidales. Piramidales. Entonces, esa sería tu respuesta. Piramidales. Entonces, te dice que son de los extrapiramidales, es sexto, la A, ¿no? Porque es un babisque que pertenece a las vías piramidales. Lesiones de motoneurona inferior,
va a ocurrir lo contrario. Mientras que acá hay una parálisis espástica, ¿sí? Parálisis espástica, que está espasticidad. ¿Qué es la espasticidad? Te decía, ¿no? Cuando, o sea, como no hay un control, lo que va a hacer es que ese músculo, por un buen tiempo, inicialmente ese músculo se va a mantener contraído. Eso es espasmo, contracción del músculo. Se va a estar ahí contraído, espasticidad severa, ¿no? Hipertonía, va a estar bien contraído, ¿sí? Entonces, lo contrario va a ocurrir acá. Si dañas aquí, perdón, si dañas aquí en la motoneurona inferior, o sea, le cortas la conexión nerviosa al músculo directamente lo cortas, el músculo ya no va a haber contracción, o sea, va a ser una parálisis flácida, va a presentar flacidez. El músculo va a estar completa y llanamente relajado. Atrofia importante, hipotonía, hiporreflexia, ¿no? Ya no van a haber ni siquiera reflejos, arreflexia, fasciculaciones musculares, contractura de los músculos antagonistas, etcétera. Bien, hasta ahí voy a dejar la clase de hoy. Ha sido una clase extensa, pero espero pueda haberle servido. Si hay alguna duda, consulta, me hacen saber. Si no, hasta aquí hemos terminado.